Apocalipsis, capítulo 21. El Apocalipsis no termina con la espantosa suerte de los réprobos, sino con la bendita felicidad de los elegidos. Por eso, los dos últimos capítulos del libro están dedicados enteramente a la descripción del cielo. En el presente capítulo tenemos la presentación de los nuevos cielos y de la nueva tierra, el descenso de la nueva Jerusalén, la perfecta comunión con Dios en la nueva ciudad, la renovación final de todas las cosas, las bendiciones de los victoriosos en contraste con el funesto destino de los malvados, la descripción genérica de la novia celestial, la descripción de los muros, de las puertas y de las dimensiones de la ciudad, la belleza ornamental de la ciudad, la luz de una ciudad celeste en la cual no hay templo, el libre acceso a la ciudad. Versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y ya no existía ningún mar. Ya en el capítulo 20, versículo 11, vemos que la tierra y el cielo desaparecieron ante la presencia del que estaba sentado en el trono. Ahora Juan tiene una nueva presencia y una nueva visión. Y vi, dice escuetamente el original, desaparecidos los antiguos cielos y tierra. Juan contempla un cielo nuevo y una nueva tierra. El original no usa el adjetivo neón para indicar que los nuevos cielos, ya sea la galaxia o el sistema solar, y la nueva tierra, no son algo que sale enteramente de la nada, después que los anteriores han sido aniquilados, sino que, más bien, son efecto de la profunda transformación que el fuego ha obrado en ellos, reduciéndolos a cenizas, de donde, como el mito del ave fénix, han salido por obra del poder omnimodo de Dios. Los nuevos cielos y la nueva tierra, limpios totalmente de pecado, en los que imperará para siempre la justicia. Los nuevos cielos y la nueva tierra habían sido ya profetizados por medio de Isaías en el capítulo 5, versículo 17, en el capítulo 66, versículo 22, pero en conexión no con la eternidad, sino con el milenio. Esto ha producido confusión en algunos autores por no percatarse del doble plano de dichas profecías, al poner dentro de la misma perspectiva sucesos separados históricamente entre sí por muchos siglos. Algo parecido ocurre con hechos profetizados acerca de la primera y de la segunda venida de Cristo, o acerca de la resurrección para vida y para condenación, o del día de Yahweh, incluyendo tanto hechos que han de suceder antes del milenio, como la destrucción a fuego de los actuales cielos y tierra.
Juan hace constatar que en la renovación de los cielos y de la tierra ya no existirá ningún mar. ¿Por qué? Porque el mar en la Biblia suele ser símbolo de varias cosas, a cual más siniestra. Número 1, es símbolo de inseguridad con sus tempestades y demás peligros que confrontan el navegante. Número 2, es símbolo de los monstruos marinos, incluida la bestia. Número 3, es símbolo de la maldad, traición y rebelión, por lo que es comparable a las multitudes que se agitan contra Dios. Inseguridad y maldad quedan excluidas para siempre de la ciudad celestial. Lo cierto es que Apocalipsis 21:1 alude a la eternidad, no al milenio, pues en este hay frecuentes menciones a cuerpos acuáticos. Versículo 2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios, ataviada como una novia acicalada minuciosamente para recibir a su esposo. Se prescinden de muchos detalles acerca de los dos últimos capítulos del Apocalipsis que pueden ser explicados en otra forma. Así, la nueva Jerusalén es llamada aquí la ciudad santa, no solo por ser la ciudad en la que Dios estableció su morada especial, sino en especial porque ahora ya no hay nada inmundo en ella, en contraste con la que la Jerusalén terrenal habría sido durante el reinado del anticristo. Juan la ve bajando del cielo. El verbo está en participio de presente, dando a entender que es algo que está sucediendo ante los ojos mismos de Juan. La misma expresión se halla en el capítulo 3, versículo 12. Y esta repetición es notable, pues favorece a la idea sostenida por muchos autores de que la nueva Jerusalén existía ya antes de ahora en el cielo y se hallará durante el milenio en torno a la tierra como un satélite girando en su órbita, siendo retirada de la escena durante la destrucción de la primera tierra y el primer cielo, para descender después a la nueva tierra y posarse allí para siempre. El texto sagrado añade que la nueva Jerusalén baja desde el cielo, esto es, del lado de Dios y enviada por Él, con lo que quizás se da a entender que hasta el momento actual de empezar su descenso se hallaba en el cielo. Estas dos referencias nos ayudarán a identificar a la novia que se menciona a continuación. La preparación exquisita de la novia, de la que se dice aquí que está minuciosamente acicalada, del griego que cosmenen, en participio de pretérito perfecto, de la voz medio pasiva para su marido, se entiende comparando este lugar con el capítulo 19, versículos 7 y 8, y Efesios 5, versículo 27. El participio medio pasivo da a entender con la mayor probabilidad que la iniciativa de este acicalamiento es obra de la gracia, tanto justificante como santificante, pero que no ha de descartarse la respuesta que la voluntad humana ya libertada da a la gracia santificante y al poder del Espíritu,
¿Quién es en realidad la novia? Las opiniones acerca de la precisa identidad de la novia son tres. Número 1, la novia es la iglesia. Esta es la opinión más corriente, pero necesita mucha matización. Número 2, la novia es la nueva Jerusalén israelita. Número 3, la novia es la ciudad de todos los redimidos, como se ve claramente en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 24. Por lo tanto, incluye también por signo que a la iglesia, aunque no se identifica totalmente con ella. Versículos 3 y 4. Y oí una voz potente procedente del trono que decía: ahora Dios comparte su morada con los hombres y vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni desgracia luctuosa, ni lamentos, ni trabajos, porque el antiguo orden de cosas ya pasó. Esta es la última de las 21 veces en que se menciona en este libro la expresión gran voz o voz potente. Como en las demás ocasiones, indica que es muy importante la revelación que sigue. Lo que esta gran voz va a declarar ahora es introducido por un he aquí, que presta mayor solemnidad todavía a la declaración. Esta se compone de una parte que consta de afirmaciones y otra que consta de negaciones. El versículo 3 dice literalmente: he aquí la tienda de campaña de Dios con los hombres, y acampará con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, Dios de ellos. Aquí se hace digno mención de algunos detalles. En la primera frase es de notar la preposición griega meta, preposición de compañía, que refuerza el hecho ya de sí admirable de que Dios extienda, por así decirlo, la lona de su tienda de campaña, su morada celeste, la Shekinah, a fin de que allí se cobije también todo su pueblo, como viviendo para siempre en una misma mansión. Hemos de recordar que durante la peregrinación de Israel por el desierto, Dios moraba especialmente en su tabernáculo, el cual estaba ubicado en medio del campamento y rodeado de todas las tiendas de campaña en las que cada familia israelita tenía su propia morada. Así es como también el verbo de Dios, al hacerse hombre, acampó, del griego eskenocén, puso su tienda de campaña entre nosotros, ya que el cuerpo humano se llama tabernáculo. En la mansión celestial eterna habrá un solo tabernáculo, donde nuestro Padre del cielo vivirá con los suyos para siempre, como en medio de una gran familia. El original dice, en la segunda parte del versículo, y ellos serán sus pueblos. En efecto, el plural griego laoi está mejor atestiguado en los manuscritos más antiguos. Lo importante es que la frase se repite 21 veces en la escritura. Es siempre expresión del pacto de Dios con su pueblo. Esta vez, la renovación del pacto es definitiva y gloriosa, pues no sufrirá ya ninguna violación. Al ser ya perfecta la comunión bajo un mismo techo,
de que disfrutarán los hijos de Dios con su Padre Celestial, desaparecerá. Por eso, enteramente y para siempre, la escena de todo aquello que era de la primera ruptura de la comunión con Dios. En el cielo no habrá nada que cause aflicción, pena, dolor o molestia. El versículo 4 afirma que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni desgracia, ni lamentos, ni trabajos penosos, porque las antiguas cosas pasaron. Toda lágrima significa cada una por una. En realidad, no habrá lágrimas que enjugar, pues todas se habrán derramado en este mundo, no en el cielo. La frase es una figura para poner de relieve la ausencia de motivos para llorar. Ya no habrá ningún pesar, ningún accidente, ninguna mala noticia, ninguna traición, ningún fracaso, ningún secuestro, ninguna persecución, ningún aborto, ninguna violación de niños, envidia, celos, ambiciones. Esto ya está completamente redimido y estaremos libres de todo aquello que nuestro Redentor cargó sobre sí. Sin muerte, tampoco habrá enfermedad, ni el dolor, que es símbolo de nuestra fragilidad física y psíquica. No habiendo ya muerte, ni dolor, ni enfermedad, no habrá de qué lamentarse, ni habrá trabajo que resulte penoso. Habrá pasado el orden de las cosas actual, en que todas estas calamidades imperan, para volver con creces a la felicidad que se perdió en el paraíso. Se cumplirá en grado sumo, definitivo, lo profetizado por los videntes viejotestamentarios. Versículos 5 y 6. En consonancia con la voz grande, se ha declarado al final del versículo 4, viene luego la confirmación que el propio Dios añade. El mismo Dios seguirá hablándole a Juan. El versículo 5 y 6 afirma: el que estaba sentado en el trono dijo: estoy haciendo nuevas todas las cosas. Luego añadió: escríbelo, pues estas palabras son fidedignas y verdaderas. Y aún me dijo más: ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que esté sediento, yo le daré a beber gratis de la fuente del agua de la vida. Ya no es ahora un ángel el que habla, por muy grande que pueda ser la voz que le habló anteriormente a Juan. Ahora le habla el mismo Dios, el que estaba sentado en el trono. La declaración estoy haciendo es como si indicase que la creación de nuevos cielos y nueva tierra comporta múltiples cambios al hacer nuevas, recientes en su modo de existir y en el carácter que poseen, adecuado a la condición del paraíso recuperado de todas las cosas. La segunda parte del versículo 5 parece indicar que Juan se ha quedado tan asombrado de la declaración que acaba de oír de labios del mismo Dios, que ha dejado la pluma a un lado, por lo que la voz de Dios dice: escribe, del griego grapsón, en auristo de imperativo,
indicando urgencia. Esta es la 12ª vez que Juan recibe en Apocalipsis la orden de escribir. El mensaje que a Juan se le manda escribir, estas palabras son fieles y verdaderas, del griego pistoi kai aletinoi, combinación que ya ha sido aplicada anteriormente y aplicado a Jesucristo, y volverá a salir en el capítulo 22 versículo 6. Todo lo que Dios dice y hace lleva la impronta de su infalibilidad, de su veracidad y de su fidelidad. El que está sentado en el trono sigue hablándole a Juan y le dice ahora, ha sido 8, del griego gegonán, en pretérito perfecto. Esta expresión ya salió en el capítulo 16 versículo 17, con una pequeña variante al final. Es una expresión que solo puede pronunciar Dios, porque indica la determinación de los acontecimientos de la historia del mundo y de la eternidad. A esta declaración, Dios mismo añade las siguientes garantías: yo soy el alfa y la omega. Vimos ya esta frase en el capítulo 1 versículo 8 y volvemos a ella en la boca de Jeremías capítulo 22 versículo 13. Que puede interpretarse de distintas maneras. Número 1, yo soy la verdad completa. En hebreo habría dicho Ani Emen, teniendo en cuenta que el hebreo Emen contiene la primera, la D, el medio y la última de las letras del alfabeto hebreo. Número 2, yo soy el creador y consumador de todo. En este sentido, la frase es equivalente a la que sigue: autor y consumador. Número 3, yo soy el amo y señor de todos los acontecimientos de la historia, de punta a cabo. Conectando esta frase y la siguiente, el principio y el fin. La referencia es a la obra llevada a cabo a lo largo de todo el drama de la historia del hombre antes del estado eterno. El principio y el fin es una frase equivalente, en cierto modo, a la anterior, no tanto en un sentido filosófico o escolástico, cuanto en el sentido concreto de la historia de la salud. Así como Dios empezó graciosa y omnipotentemente, así la ha continuado y así la acabará, coronándola espléndidamente. Y junto a estas garantías, 3 promesas consoladoras, de las que la primera se halla, que veremos en la siguiente sección. La primera promesa es la siguiente: yo, al que tenga sed, le daré la fuente del agua de la vida gratis, del griego doreán, de regalo. Esta promesa nos recuerda también las de Isaías capítulo 51 versículo 1, Juan capítulo 4 versículos 10 y 13, Juan capítulo 7 versículos 37 y 39. La hallamos también en forma similar en 22:17. La invitación a beber del agua viva es al que tenga sed.
sed de felicidad, sed de justicia, sed de verdad, sed de rectitud, sed de proclamar fielmente la palabra de Dios y dejar a un lado las costumbres y las diversiones modernas que no dan pie en la Biblia. En una palabra, a toda persona íntimamente insatisfecha versículos 7 y 8. En estos versículos tenemos las bendiciones del hombre de fe, en contraste con el sentido y destino funesto de los incrédulos. El que venza heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los viles, los asesinos, los sexualmente inmorales, los que practican artes mágicas, los idólatras, los que obran la mentira, tendrán su lago en el lago de fuego, de azufre ardiente. Esta es la muerte segunda. Tenemos aquí dos bendiciones que en realidad se funden en una y está reservada para el que venza. 8 veces con esta son las que en Apocalipsis ocurre en nominativo o dativo la expresión griega hodikon, en participio de presente, el que vence o el que venza. La repetición se explica en un libro donde domina la lucha por mantenerse firme en la fe, por muy dura que sea la aflicción que cause física, moral y espiritualmente, la persecución sufrida precisamente por causa de esa misma fe. Lo que Dios promete al que venza, al hombre de fe contra viento y marea, es que heredará estas cosas, es decir, todas las que se han dicho y se dirán acerca de la felicidad eterna. El texto no dice todas, pero se sobreentiende, especialmente por la frase siguiente: yo seré para él Dios y él será para mí hijo. Esta idea se repite mucho en el Antiguo Testamento, en general con respecto a Israel, pero se repite de modo especial en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, dentro del pacto que Dios hizo con David, en que confirma esta herencia universal reservada a los creyentes. Esta bendita suerte de los elegidos contrasta con el funesto destino de los malvados. Número 1. Figuran en primer lugar los cobardes. Cuando Juan escribía esto, los cristianos se hallaban en medio de una de las feroces persecuciones de los primeros siglos del cristianismo, la de Domiciano. Los cobardes eran los que se avergonzaron de confesar públicamente a Cristo como Señor, prefiriendo así la vida temporal a la eterna. Número 2. Los incrédulos, del griego apistois, va en segundo lugar. El vocablo designa más bien que a los incrédulos en general, a los infieles, probablemente infieles a la palabra que un día dieron de ser discípulos de Cristo, haciendo así una falsa profesión de fe. Se entenderá mejor así que el que vayan detrás de los cobardes
Además de que el término resultaría más específico. Número 3. Siguen los abominables. ¿Quiénes son estos? La palabra de Dios los señala en Job capítulo 15, versículo 16. Se bebe la iniquidad como agua. El que vive como si Dios no existiera. Los de sucia conciencia. Especialmente abominables son los hipócritas. Número 4. Los homicidas. La gravedad de este pecado se pone de relieve ya en Génesis capítulo 9, versículo 6. Pero también es homicida el que se quita la vida a sí mismo, el que odia a su hermano y el que provoca directamente al aborto, pues toda vida humana es sagrada ya desde el vientre de la madre. Véase Salmo 139, versículo 16. Número 5. El griego pornois, de donde viene pornografía, designa en general a los que están dados a cualquier clase de inmoralidad sexual, teniendo especial cuidado de mencionar a los homosexuales y a las lesbianas. Número 6. Vienen después los que practican artes mágicas, los hechiceros. Número siguiente, siguen los idólatras, entendiendo por tales los que adoran imágenes de metal, madera, yeso, mármol, cartón, hierro, pero de igual forma también a todos los que entronizan en su corazón un sucedáneo del único Dios verdadero, dinero, carne, joyas, riquezas. El ídolo principal de todos los tiempos y de todos los hombres es Mamón, el dios del dinero. Finalmente, cerrando la procesión, todos los mentirosos. Se entiende por mentirosos no solo los que dicen mentiras, sino especialmente aquellos cuya vida es una mentira, pues la peor de todas las mentiras es una vida de farsa, hipócrita y inconsecuente, como la de los que viven amando y haciendo la mentira, en agudo contraste con los que siguen y practican la verdad y andan en la verdad. Con respecto a la lista precedente, bueno será también hacer un par de observaciones. Número 1. Como es costumbre en el original del Nuevo Testamento, en una lista cualquiera de personas, cosas, vicios, es de notar el énfasis de colocación, por lo que el lector toma nota de lo primero y de lo último con mayor atención que la que le suscitan los elementos intermedios. Por esta razón, por ejemplo, vemos a Bernabé y a Saulo en cabeza y al final respectivamente de la lista en Hechos capítulo 13 versículo 1. Podemos pues conjeturar que Juan tiene aquí por los peores malvados a los cobardes, a los mentirosos, de acuerdo con la forma en que hemos explicado el sentido de dichos vocablos. Número 2. No es esta la única lista de malvados que aparecen en el Nuevo Testamento. Listas similares se hallan incluso en Apocalipsis capítulo 22, pero esta
es bastante comprensiva para darse cuenta de las muchas puertas por las que se va al infierno, al lago que está ardiendo con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Es muy de notar que el texto sagrado no dice aquí, como dice de los que vencen, ellos heredarán el cielo, estos el infierno, preparado para vosotros y preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículos 34 y 41. Sino que esa es la parte de ellos, la porción de perversidad les ha proporcionado funesto destino, y de la misma manera que el que guarda toda la ley, pero fue en un punto, se hace culpable de todos. Así también de poco importa que alguien tenga un solo vicio de los enumerados de la lista del versículo 8. Con una puerta basta para entrar en el infierno. Versículos 9 y 11. Llegamos ahora a una descripción un tanto genérica de la Jerusalén celestial. Uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas anchas, llenas de las 7 últimas plagas, se dirigió hacia mí y me habló así: ven, y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me transportó en un grande y elevado monte, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que baja del cielo desde Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como la de una joya de las más valiosas, como un jaspe claro y brillante, como el cristal. El ángel que ahora se dirige a Juan es uno de los que llevaban las 7 copas anchas, llenas de las 7 últimas plagas. Este dato se hace constar únicamente para identificar al ángel, puesto que ahora las copas ya han sido vaciadas al haberse llevado a cabo todas las plagas. Así como un ángel le había mostrado la ruina de Babilonia, así otro le ve mostrar ahora la gloria de la nueva Jerusalén. El ángel compara la ciudad a una novia, la esposa del Cordero, dando así a entender que su belleza es como la de una novia ataviada para su esposo el día de las bodas. Se trata de una figura retórica, ya que, atado con el versículo 2, la nueva Jerusalén no es novia ni esposa, sino la residencia eterna de los santos en el cielo. Así, opina que habla por el papel central que ocupa la iglesia, conforme al versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos. Discuten los autores si se trata todavía o no de una especie de retrospección milenial, no habiendo en Apocalipsis un orden cronológico estricto, solo un estudio atento del contenido de sacarnos de dudas. Los que opinan que es una retrospección piensan que Juan vuelve a considerar la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra en el milenio y permaneciendo suspendida sobre ella como residencia de los resucitados. Así piensan distintos autores. Sin embargo, ahora ya se habla del estado eterno y el de la nueva Jerusalén, establecida en la nueva tierra, que aporta las siguientes razones. Número 1, porque desde el capítulo 19
Parece ser que todo se sucede por orden cronológico. Un salto atrás rompería ahora la estructura del libro. Número 2. La descripción del versículo 9 es idéntica a la del versículo 2. Si allí se trata del estado eterno. Número 3. Las profecías sobre el milenio no concuerdan con los detalles de esta ciudad en la tierra. Basta con leer Ezequiel capítulo 40 al 48 al hablar del nuevo templo, así como de los límites y divisiones de la tierra santa. Número 4. Se opina que las referencias a las naciones, los reyes de la tierra y la curación que alude en el capítulo 22 versículo 2 tiene una explicación satisfactoria dentro del estado eterno, y que no puede aplicarse al milenio, ya que durante el milenio habrá no a salvos y por tanto inmundos y abominables. La descripción de la ciudad nos plantea, como en la mayor parte de este libro, un problema de hermenéutica, que es simbólico y que no lo es. Juan dice lo que vio. ¿Vio solamente símbolos que le fueron interpretados por otros personajes o por él mismo bajo divina inspiración? ¿O vio las realidades y las expresó él mismo bajo símbolos? Una cosa segura es que los materiales descritos en los versículos siguientes son de diferente naturaleza de la que conocemos. Los hechos más importantes son que Juan vio una ciudad que estaba habitada por santos de todas las épocas, que Dios estará presente en ella de una manera especial. Como la nueva ciudad es muy alta, según veremos más adelante, el ángel le lleva a un monte muy alto, desde donde pone a Juan a contemplar la ciudad como a vista de pájaro. Juan es transportado en espíritu, es decir, en un éxtasis, como en otras ocasiones. Al igual que en el versículo 2, se dice aquí, la ciudad santa, Jerusalén, bajando en participio de presente, desde el cielo, desde Dios. Se nota con la repetición de las frases del versículo 2 el interés del escritor sagrado en poner de relieve que es una ciudad celestial. La primera impresión que Juan recibe al ver la ciudad es la de una espléndida iluminación. El texto sagrado dice que resplandecía con la gloria de Dios, puesto que Dios habita en medio de ella. La gloria de Dios se manifiesta en ella con todo su esplendor. Recordemos que la gloria de Dios es en realidad la suma de sus infinitas perfecciones manifestándose al exterior, con lo que se refleja de algún modo lo que Dios es. Veremos que toda esa luz proviene de la lumbrera que es el Cordero. El brillo que la ciudad adquiría con tal resplandor era semejante al jaspe cristalino y centellante. Dicho jaspe es, dice, una joya de las más valiosas. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén es un material común, jaspe cristalino, lo cual denota la íntima comunión con Dios, una impresión del ser de Dios mismo. En efecto, el cielo será una ciudad transparente en la que no hay nada que ocultar, ni noche que pueda oscurecer la visión.
Con respecto a la frase la lumbrera es el cordero, se dice que el creyente en Cristo no genera la luz de Cristo, pero debería reflejar y transmitir su gloria, sin hacer borrosa la belleza y el encanto de Cristo. Versículos 12 y 17. A continuación, se describen los muros de la ciudad, sus puertas, cimientos y dimensiones. Así, el primer detalle es el de los muros. De ellos se dice únicamente que la ciudad tenía una muralla grande y elevada. Sus medidas serán después. El muro fuerte y alto es símbolo de exclusión de todos cuantos no son dignos de entrar allí, aunque los moradores de la ciudad serán innumerables. De sus puertas se dice con 12 puertas y con 12 ángeles en las puertas. Sobre los dinteles de las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el este, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur y 3 hacia el oeste. Como la muralla tiene la forma de un cuadrado, le tocan 3 puertas por cada lado. Ya desde ahora se repite insistentemente el número 12 en esta porción, y en el capítulo 22 se repite 7 veces dicho número. Otras veces vuelve a ocurrir, formando un conjunto de 10, además de la enumeración de 12 piedras preciosas. Las medidas son igualmente múltiplos de 12. Tanto la largura como la anchura y la altura de la ciudad son de 12.000 estadios, y la altura de la muralla es de 144, es decir, 12 por 12 codos. La razón de esa insistencia son por las siguientes razones. Número 1. La Nueva Jerusalén ha sido comparada en el versículo 3 a una gran tienda de campaña en la que Dios acampará con los hombres. Esto nos conduce a la disposición del campamento de los israelitas en el desierto, y en medio de ellos el tabernáculo de Dios, frente al cual y en cuadro acampaban las 12 tribus de Israel, 3 frente a cada uno de los lados. Número 2. Los ángeles que están sobre las 12 puertas hacen de centinelas, guardianes y defensores. Número 3. Vemos que sobre los dinteles de las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el este, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur y 3 hacia el oeste. La comparación con Ezequiel capítulo 48, versículos 31 y 34 podría hacernos pensar que estamos aún en el milenio. Pero no se olvide lo que tantas veces hemos dicho acerca del doble y aún triple nivel cronológico de las profecías que apuntan al final de los tiempos. Ya hemos mencionado en el versículo 4 aludir a la insistente repetición del número 12 en este capítulo. Queda únicamente por notar el vocablo cimientos, del griego temelius, lo mismo que Efesios capítulo 2 versículo 20. Sale también otras 3 veces. Estos pilares, llamados cimientos, no deben confundirse con la única principal piedra del ángulo, que es Cristo.
mencionado en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. En los versículos 15 y 17 se nos dan las dimensiones de la ciudad. El ángel que hablaba conmigo llevaba como medida una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad estaba sentada como un cuadrado de tanta largura como anchura. Midió la ciudad con la caña y halló que tenía 12,000 estadios de largura y que era de tanta anchura y altura como largura. Midió su muralla y tenía 144 codos de altura, según las medidas humanas que el ángel estaba empleando. La caña de medir era un instrumento muy usado en la antigüedad. Según han descubierto los arqueólogos en bajorrelieves de Mesopotamia, aquí la caña es de oro, como lo merece una ciudad de oro. Las medidas son colosales y el propio texto sagrado nos dice que el valor matemático de las medidas es el usado por los hombres. Se hace notar la forma cuadrada de la ciudad. Entre los griegos, el cuadrado era una figura perfecta y símbolo de perfección. Las más importantes ciudades del Oriente Antiguo tenían una planta cuadrangular, como Babilonia y Nínive. También la Biblia prefiere al cuadrado, pues el círculo tenía que ver con la adoración del sol. Por eso, la forma redonda de las obleas que se usan en la misa y en la comunión en la Iglesia Católica Romana es de origen pagano. No hay por qué descartar el símbolo literal de dichas medidas. Las cifras totales varían según se entiendan como perímetro, que da 2.131 kilómetros de perímetro o de lado, como parece ser el sentido obvio del texto. Si las medidas se hayan de entender de lado más bien que la del perímetro y el estadio se considera como de 200 metros, tendríamos 2.400 kilómetros de lado, es decir, 12.000 por 200. Esto ya nos da una superficie de 5.760.000 kilómetros cuadrados, o sea, 2.400 por 2.400, siendo también la altura de 2.400 kilómetros. Tenemos como resultado, si la ciudad es un cubo, tendríamos la fantástica cifra de 13.824.000 millones de kilómetros cúbicos. En cuanto a las medidas de la muralla, que tenían 144 codos de altura, según las medidas humanas que el ángel estaba empleando, había en la antigüedad dos tipos de codo: el ordinario y el llamado regio. El ordinario tenía 45 centímetros, el regio 52,5. Tomando como medida del codo ordinario, la altura de la muralla vendría a ser de unos 65 metros. Versículos 18 y 21. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad de oro puro y bruñido como un cristal. Los cimientos de las murallas de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro,
el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta hecha de una sola perla. La avenida de la ciudad es de oro puro, como cristal transparente. Teniendo en cuenta la descripción general de la ciudad como de jaspe cristalino, y añadiéndose ahora los elementos de oro puro y su apariencia de cristal, podemos ver los tres conceptos que bajo esas imágenes trata de transmitirnos el texto sagrado. Número 1. El jaspe indica la belleza valiosa de toda la ciudad. Número 2. El oro, su pureza y suntuosidad. Número 3. El aspecto cristalino tiene a poner de relieve la transparencia por la cual la ciudad está diseñada para transmitir la gloria de Dios en la forma de una luz sin obstáculos. Así, una mirada a lugares como Éxodo 28, Isaías 54 y Ezequiel 28 nos ayudará a comprender el significado de las piedras preciosas que se mencionan en los versículos 19 y 20. Así, tenemos lo siguiente. El rojo simboliza la sardónica, el anaranjado, la cornalina, el amarillo, el crisólito, el verde mal, el berilo, el amarillo, en lugar del azul, topacio, el verde dorado, en lugar del verde índigo, el crisopraso, violeta, el jacinto, la amatista, el rosado. Versículos 22 y 24. De la ornamentación de la ciudad pasamos a su iluminación. No vi santuario en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios le da luz, y el Cordero es su lámpara. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su esplendor. Hasta ahora habíamos leído acerca del santuario celestial, pero aquí se nos dice que en la Nueva Jerusalén no hay santuario. De haberlo, Juan ya lo habría visto. ¿Por qué esta aparente anomalía? La razón es muy sencilla. Pasado ya el tiempo de la lucha entre el bien y el mal, la cual se prolongó hasta después del milenio, no hará falta el sacerdocio de intercesión que veíamos en el altar celeste del incienso, ni candelabros que den luz, ya que el Cordero que fue inmolado será la lumbrera de la ciudad, ni candelabros que den luz, ni habrá límite entre lo sagrado y lo profano, entre una ciudad enteramente santa. Todo ello será un grandioso tabernáculo con la presencia totalmente accesible del Dios Todopoderoso, irradiando en santidad por medio del Cordero. A esta ciudad hay que apartar del mundo para Dios. Allá se ve expandido para hasta abarcar todo el ámbito de la experiencia y actividad humana. La presencia de Dios ya no ha de buscarse, se conoce, se percibe.
universal y penetrándolo todo a la luz del día. Puesto que Cristo es la luz del mundo, Dios hará que también sus hijos sean luz y que se cumpla la perfección en ellos en andar de luz. La gloria esplendorosa del Dios que es luz reverberará de tal forma en toda la ciudad que no hará falta ya más de recurrir a la ayuda de ninguna luz creada. Que el Cordero será su lumbrera significa que Jesucristo servirá de reflector a la luz de Dios, puesto que la esencia divina continuará siendo invisible. Versículos 25 y 27. Los últimos versículos del capítulo 21 ponen de relieve la total seguridad de la ciudad celestial. Ningún día quedarán cerradas para sus puertas, porque allí no habrá noche. La gloria y el honor de las naciones serán traídos a ella. Nada impuro entrará jamás allí, ni el que cometa abominación o mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Como la lumbrera que es el Cordero no se ha de apagar jamás, en el cielo no habrá noche, al no haber nunca oscuridad. Así, en el cielo no habría motivo para cerrar las puertas, puesto que no habrá criminales. El versículo 27 nos dice expresamente quiénes entrarán en el cielo y quiénes no entrarán. Se nos dicen primero quiénes no entrarán, es decir, del griego koinón, nada impuro y nada profano. Todo lo que haya en el cielo será sagrado y por tanto puro y limpio. Los impíos seguirán con sus inmundicias y serán quemados fuera de la ciudad. A continuación se declara quiénes sí entrarán. No se hace referencia ni hace falta a determinados grupos de personas, sino que en consonancia con el tono general del Apocalipsis se menciona a los elegidos en general, los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es el momento preciso para que cada oyente se pregunte a sí mismo: ¿estoy escrito en ese libro? Si este es tu caso, que estás seguro que estás escrito en el libro de la vida, por tus frutos te conocerás, que has puesto al Señor Jesús toda tu confianza y tu vida está dando testimonio de que has nacido de nuevo. De cierto estás escrito en este libro y nada ni nadie podrá de ahí borrarte. Pero si no es así, estás a tiempo todavía. Pero es un tiempo de urgencia, un tiempo de dramatismo, de tiempo más que urgente, porque todavía no sabes el día que te queda ni la hora de la muerte.